Una caótica guerra por el agua está estallando entre 190 millones de personas en la región más árida del mundo, la península arábiga. Esta es una tierra desértica donde la lluvia anual es de apenas unos pocos centímetros, no existen ríos y los niveles de agua subterránea se están agotando rápidamente. Los rascacielos de billones de dólares, los gigantescos hoteles de lujo y las pistas de esquí cubiertas artificiales en el Golfo son maravillas de la ingeniería. Sin embargo, una única y frágil línea de vida sostiene toda esta civilización moderna y su riqueza: el agua del mar. Actualmente, la vida de más de 100 millones de personas en los estados del Golfo depende de estas plantas desalinizadoras. Y ahora, Irán está apuntando a esa fuente de agua. Este movimiento es más que un simple ataque a la infraestructura. Significa desencadenar el mayor desastre humanitario y ecológico de la historia. Para comprender la magnitud de esta amenaza, debemos enfrentar la realidad geográfica del Golfo. Estas naciones no tienen un plan B. Kuwait obtiene el 90% de su agua potable de estas instalaciones. En Dubái, la cifra es del 90%. Para Omán es del 86%. Aunque la tasa es del 70% en toda Arabia Saudita, la vida en regiones del interior como la capital, Riad, depende enteramente de masivos acueductos que transportan agua desde la costa. Según un informe del Banco Mundial, el 44% de la capacidad mundial de desalinización se concentra en esta región, con más de 400 instalaciones ubicadas a lo largo de las costas del Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Sin embargo, existe un problema mortal. Todas estas instalaciones están al alcance de los misiles y drones kamikaze de Irán. No se trata de estructuras ocultas bajo tierra como bases militares protegidas por metros de hormigón. Son vulnerables instalaciones de infraestructura civil ubicadas a lo largo de la costa abierta. Cuando el puerto a solo 20 kilómetros de la planta Jebel Ali de Dubái, que produce 160.000 millones de galones de agua al año, fue alcanzado durante los ataques aéreos iraníes del 2 de marzo, toda la región quedó conmocionada. Las instalaciones de Doha West en Kuwait y Fujairah F1 en los Emiratos Árabes Unidos quedaron bajo escrutinio debido a los daños colaterales. Estas instalaciones no están tan bien protegidas como las bases militares. Fueron construidas como infraestructura civil en la costa abierta y no tienen defensa contra los drones. Si Irán cumple su amenaza y ataca sistemáticamente las principales plantas desalinizadoras del Golfo, las consecuencias serán catastróficas. La mayoría de los países del Golfo solo tienen reservas de agua de emergencia para 2 a 7 días. Los principales centros urbanos como Riad, Dubái, Doha y la ciudad de Kuwait se quedarían sin agua en cuestión de días. El colapso de la infraestructura sanitaria ocurriría incluso más rápido que la escasez de agua. Los hospitales perderían su capacidad para funcionar. Los quirófanos, las unidades de cuidados intensivos y las salas de diálisis no pueden operar sin agua. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales no pueden funcionar sin presión de agua. Las aguas negras se desbordarían en las calles y la propagación de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua se aceleraría. Las plantas de fabricación de productos farmacéuticos tendrían que cerrar sin agua, lo que provocaría interrupciones en el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas. Los países del Golfo importan la mayor parte de sus alimentos. Cuando la crisis del agua paralice los puertos y los sistemas logísticos, los estantes se vaciarán, los precios se dispararán y las compras de pánico llevarán al saqueo de supermercados. La economista del agua, Esther Crower Delbour, declaró a la AFP: atacar las fuentes de agua amenaza con una guerra mucho más grande que la que enfrentamos actualmente. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió el 10 de marzo que la guerra ya ha creado nubes de humo tóxico por la quema de depósitos de combustible y la amenaza potencial de lluvia ácida. Atacar las instalaciones de agua agravaría este desastre ambiental muchas veces más. Los productos químicos y los residuos salinos que se filtren de las instalaciones dañadas envenenarían el ecosistema marino, lo que a su vez contaminaría el mismo agua de mar que es la materia prima para las plantas desalinizadoras. El círculo vicioso estaría completo. Esto desencadenaría una ola migratoria mientras millones de civiles intentan huir. Hay aproximadamente 30 millones de trabajadores extranjeros viviendo en los países del Golfo. Son principalmente trabajadores migrantes de Asia del Sur, África y el sudeste asiático que trabajan en los sectores de la construcción, los servicios y el petróleo y gas.
Estas personas tienen un acceso extremadamente limitado a sus propias reservas de agua, planes de evacuación o países alternativos a los que ir. Cuando se corte el agua, serán los primeros y los más afectados, ya que serán excluidos de los sistemas de distribución que priorizan a los ciudadanos. Una crisis humanitaria podría convertirse de repente en una guerra. La ola migratoria sería incontrolable. En un escenario donde millones de personas intenten huir de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait al mismo tiempo, los aeropuertos quedarían paralizados, los cruces fronterizos se colapsarían, y los países vecinos carecerían de la capacidad para recibir a esta población. Países como Jordania, Irak y Omán, que ya luchan con sus propias crisis de agua, podrían verse obligados a acoger a millones de refugiados del Golfo. Pero, irónicamente, el propio Irán es uno de los países que enfrenta las crisis de agua más severas del mundo. Las presas en Teherán operan a solo el 10% de su capacidad. Los ríos se están secando y el agua subterránea se está agotando. La escasez de agua en las provincias de Khuzestán y Chahar Mahal ha provocado levantamientos. Según un análisis de Foreign Policy, décadas de construcción de presas, desvíos de ríos, sobreexplotación de aguas subterráneas y una expansión industrial corrupta y políticamente motivada han convertido la gestión del agua en una amenaza para la seguridad nacional. Incluso hay informes de que, para el año 2025, el gobierno está considerando trasladar la capital de la región de Teherán, afectada por la sequía, a la costa. Pero la dependencia de Irán de la desalinización es muy baja. La tasa es de solo alrededor del 2% y se está expandiendo a lo largo de su costa sur. Esta asimetría le da a Irán una ventaja táctica. Los estados del Golfo no pueden sobrevivir sin la tecnología de desalinización. Pero Irán, a pesar de su crisis hídrica, puede sostenerse con su sistema de presas y pozos. Como dijo Kaveh Madani, Irán es el país menos dependiente de la desalinización, razón por la cual sus instalaciones son objetivos obvios para las represalias, porque esta es la mayor debilidad del otro lado. Un régimen que está sediento debido a su propia escasez de agua está intentando ganar poder de negociación, cortando el suministro de agua de sus vecinos. Y existe un escenario aún peor. El reactor nuclear de Bushehr de Irán se encuentra en la costa del Golfo Pérsico. Según un informe de Reuters citado por Foreign Policy, un ataque a las instalaciones de enriquecimiento y conversión de uranio crearía un peligro químico local, pero un ataque al reactor de Bushehr representaría una amenaza mucho más grave. Las plantas desalinizadoras no pueden producir agua potable a partir de agua de mar contaminada, y la contaminación radiactiva paralizaría la capacidad de producción de agua del Golfo a largo plazo. Pero si la escalada es recíproca, Irán sería golpeado mucho más duramente. Los estados del Golfo han invertido 53.400 millones de dólares en infraestructura de desalinización desde 2006. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una reserva de agua para 45 días. Arabia Saudita ha aumentado su resiliencia con instalaciones de respaldo en el Mar Rojo y está tratando de evitar que un solo ataque colapse todo su sistema, construyendo múltiples instalaciones en lugares dispersos. Irán no tiene nada de esto. Su infraestructura hídrica ya está en estado de colapso. El nivel freático ha descendido 210 centímetros. El suelo se hunde 35 centímetros al año, y 27.000 aldeas ya enfrentaban escasez de agua incluso antes de que comenzara la guerra. Si la coalición ataca las presas y acueductos de Irán, y el propio ministro de Energía de Irán ha admitido que ya se han producido ataques contra docenas de instalaciones de agua, entonces los 90 millones de habitantes de Irán enfrentarán una crisis de agua mucho más severa y rápida que la del Golfo. El Golfo tiene una red de desalinización costosa, pero aún efectiva, y se han desplegado sistemas de defensa aérea Patriot alrededor de las instalaciones clave. Irán, sin embargo, depende de presas secas, pozos agotados y una red eléctrica dañada por la guerra. Si la guerra del agua escala, Irán será el perdedor. Y esta realidad muestra cuán irracional es que la coalición actúe de otra manera. El chantaje del agua de Teherán es un farol. Un análisis de The Guardian predice un escenario de migración masiva desde las ciudades y racionamiento de agua. El analista del CSIS, David Michel, advierte que estas instalaciones son técnicamente complejas y las reparaciones podrían llevar semanas, mientras que la reconstrucción podría tardar hasta 2 años si resultan dañadas.
Y esta crisis no se limitará al Golfo. La región representa el 40% de la capacidad de desalinización del mundo. Como señaló Marwa Daoudi de la Universidad de Georgetown, el agua ha sido añadida a la lista de objetivos de guerra. Rusia lo ha hecho en Ucrania, e Israel ha hecho lo mismo en Gaza. Esta es una triste tendencia. Una crisis de agua no se trata solo de la sed. Una reacción en cadena está colapsando la economía global. Las refinerías de petróleo necesitan grandes cantidades de agua dulce para la refrigeración, la producción de vapor y los procesos químicos. Cuando falle el suministro de agua, la producción de petróleo en el Golfo se detendrá de inmediato. Aramco, ADNOC, Shell y Pearl GTL dependen del agua. La planta Ras Laffan de Qatar, que representa el 20% de las exportaciones mundiales de GNL, no puede operar sin sus sistemas de refrigeración por agua, y del 12 al 14% del gas natural de Europa proviene del GNL qatarí. Cuando el agua deja de fluir, el petróleo deja de fluir. Cuando se agotan los suministros de petróleo, se detiene la producción de fertilizantes. Cuando se detiene la fertilización, cae la productividad agrícola. Y cuando la agricultura tiene dificultades, los precios de los alimentos se disparan. Los precios de la energía en Europa, que ya han subido un 35% debido al bloqueo del estrecho de Hormuz, alcanzarían niveles incontrolables. India y China verían una fuerte caída en la producción industrial. Y la amenaza no se limita a los misiles. Un análisis del CSIS indica que estas instalaciones también son vulnerables a ciberataques dirigidos a sus sistemas de control industrial. Irán tiene la capacidad de paralizar estas instalaciones no solo con misiles, sino también a través de operaciones cibernéticas. En respuesta a esta amenaza existencial, Arabia Saudita ha roto todas las normas diplomáticas y ha dado un golpe sobre la mesa. Según un informe de Bloomberg, Riad envió un mensaje muy claro a Estados Unidos. Si las fuerzas iraníes atacan las instalaciones de energía o agua sauditas, Arabia Saudita tomará represalias inmediatas contra Irán con todas sus capacidades. Esto no es solo una advertencia, es un punto de inflexión que cambia la naturaleza de la guerra. La línea roja trazada por Riad señala el fin de las guerras por delegación. Durante años, el conflicto en el Golfo entre Irán y otros países se ha librado indirectamente a través de los hutíes, las milicias iraquíes y Hezbollah. Pero ya no más. En el momento en que un misil iraní impacte una instalación de agua saudita, los aviones de combate sauditas atacarán directamente la infraestructura nuclear y energética de Irán. Y Arabia Saudita no es el único país que da este paso. Los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait también se están preparando para trazar líneas rojas similares. La coalición de Hormuz, compuesta por 22 naciones, está reforzando este paraguas defensivo. Esto crea un equilibrio similar a la doctrina de la Guerra Fría de destrucción mutua asegurada. Si cortas mi agua, yo cortaré tu energía. Arabia Saudita emite esta advertencia basándose en el poder potencial que la respalda. El reino había planeado invertir $80,000 millones en nuevos proyectos de desalinización en los últimos años. Ahora, estos planes han adquirido una dimensión defensiva. Baterías de defensa aérea Patriot han sido desplegadas alrededor de complejos masivos como Ras al-Khair y al-Shuqaiq, las instalaciones de desalinización más grandes del mundo. Los sistemas de defensa aérea más caros del mundo ahora protegen bombas de agua, no bases militares. Esta es la absurda realidad de la guerra moderna. El destino de una civilización de billones de dólares está ligado a la seguridad de unas pocas instalaciones costeras. Los estados del Golfo están fortaleciendo rápidamente sus capas de defensa contra esta amenaza. Se han desplegado baterías de defensa aérea alrededor de los principales complejos de desalinización. Pero la defensa por sí sola no es suficiente. Los estados del Golfo están expandiendo sus sistemas de acueductos de respaldo, camiones cisterna de emergencia y capacidad de almacenamiento estratégico de agua. Arabia Saudita está planeando construir nuevos acueductos desde las instalaciones a lo largo de la costa del Mar Rojo hacia las zonas del interior. Incluso si las instalaciones a lo largo de la costa del Golfo Pérsico son atacadas, el suministro continuará a través del Mar Rojo. Los Emiratos Árabes Unidos están construyendo múltiples instalaciones en lugares dispersos para evitar que un solo ataque paralice toda su capacidad operativa. Un análisis del Atlantic Council enfatiza que la inversión no solo debe dirigirse a la construcción de nuevas instalaciones, sino también a la protección de las existentes
identificando las capacidades antidrones como la necesidad más urgente. Las leyes de la guerra en Oriente Medio se están reescribiendo. Irán se prepara para golpear a sus enemigos, a quienes no puede derrotar en el campo de batalla, en sus fuentes de agua. El sistema de suministro de agua para 190 millones de personas se ha convertido en un campo de batalla. Desde Kuwait hasta Dubái, desde Riad hasta Doha y desde Teherán hasta Juzestán, toda una región está al borde de una crisis hídrica. Los ejércitos ya no solo apuntan a los soldados y tanques del otro, sino a los sistemas de soporte vital de los civiles. Las cadenas de suministro de agua, electricidad y alimentos se han convertido en las nuevas líneas del frente en la guerra moderna. Y esa es la paradoja más amarga de esta guerra. Irán, el país que inició el chantaje del agua, ahora se enfrenta a una infraestructura hídrica en colapso, presas secas y una población crónicamente sedienta. Sería la parte más afectada por una escalada del conflicto. Instrumentalizar la desesperación siempre perjudica a quien la utiliza. Un actor que no tiene nada que perder puede arrastrar a todos consigo. Y el destino de 190 millones de personas depende del resultado de esta ecuación. La guerra ya no está en el campo de batalla. Está en un vaso de agua,